Y a diferencia de los colegios privados, muchos estudiantes de instituciones públicas, educativas, iniciaron hoy las clases en medio de precariedades debido a las malas condiciones de infraestructura escolar. Según el MEC, el 60% de las escuelas y colegios públicos de nuestro país necesita algún tipo de refacción. Ahora vamos a establecer un contacto con nuestro compañero Waldir Domínguez porque él hizo un recorrido por 3 instituciones para mostrarnos realidades diferentes. Waldir, te escuchamos. Adelante. Sí, gracias compañeros. Efectivamente, desde la mañana de hoy nosotros hicimos el pequeño recorrido por la capital y algunas que otras instituciones educativas que iniciaron hoy las clases para el año lectivo del año 2016. Algo particular, estamos en el patio del Congreso de la Nación, donde alumnos y docentes de la escuela Alicia Lynch de la Chacarita se acercaron hasta este lugar para poder desarrollar la clase. Precisamente estamos en compañía del director de esa institución. Profesor, muy buenas tardes ya en este caso y por supuesto aquí los alumnos ya iniciando el año lectivo. Bueno, muy buenas tardes. Antes que nada, muchas felicidades a todas las mujeres paraguayas en su día. Y sí, realmente iniciando nuestra labor docente con los chicos y felices. Y sobre todo iniciando en un lugar muy emblemático como es el local donde está la Cámara de Diputados. Lo decía también algunos docentes, profesor, que hasta ayer no se sabía dónde se iba a desarrollar la clase a partir de hoy. Asimismo, estábamos realmente en una incertidumbre buscando un lugar adecuado y veo mucha y muy buena predisposición, especialmente de nuestras autoridades del Ministerio de Educación y Cultura y los diputados, el Congreso, en darnos y cedernos este local para que podamos continuar e iniciar normalmente las actividades el día de hoy. ¿Y aquí con cuántos alumnos estamos iniciando las actividades? Mira, estamos iniciando con 250 alumnos y con una matrícula ascendente. Que es muy bueno, evidentemente, pese a todas las necesidades que estamos pasando. Sí, en eso también veo que nuestros padres, aparte que son muy sufridos, también son muy fieles a nuestra institución y eso me gusta, es una alternativa en donde tengamos la factibilidad para que podamos mejorar nuestra calidad de enseñanza. Muy bien, muchísimas gracias, profesor. Ahí está entonces la situación de estos alumnos que van a estar dando clases aquí en las aulas móviles en el patio del Congreso de la Nación. Otra de las instituciones que también visitamos en el transcurso de esta mañana es Juan Ramón Dalquis. Allí la situación está un poco complicada, compañeros y audiencia, porque la institución cuenta con 18 aulas, de las cuales solamente 10 están habilitadas y 8 clausuradas por falta de mejora de infraestructura. Y nosotros conversamos evidentemente con el encargado de esa institución también y posteriormente acerca de los deseos de los alumnos de ese colegio. A continuación vamos a escuchar lo que realizamos el trabajo en el transcurso de esta mañana. Una mejor educación. Creo que mi propósito es ser el mejorcito de mi curso este año y espero toda la atención y el profesionalismo dedicado de la parte de las profes. Y que se apuren porque dijeron ya que iban a arreglar y todavía no se arregló todo. Lo decía el representante de esa institución, que estaban empezando aproximadamente con 280 alumnos y que va ascendiendo obviamente la matriculación en esa institución. Otro de los colegios que también visitamos, el Bernardino Caballero, es Colegio Nacional de la capital. Allí, sin embargo, la miembro de la comisión directiva de esa institución nos aseguraba de que todo estaba en perfectas condiciones o por lo menos en buenas condiciones. Sin embargo, los alumnos del mismo colegio están bastante descontentos porque aseguran que las autoridades solamente están maquillando a la institución, pintando y por supuesto poniendo en condiciones solamente la parte frontal de la institución. A continuación, lo que decía la encargada de la institución y por supuesto también la indignación de algunos de los alumnos de ese colegio. Sí, todo el mes de enero se trabajó, se repararon las salas donde teníamos goteras cuando llovía. Tenemos un 100% de salas reparadas. También se restauró la fachada institucional, se hizo un tratamiento para la humedad y posterior pintura. Y así tenemos, ¿verdad?, una institución en buen estado en cuanto
a las salas donde goteaban y también en cuanto al acceso a la institución. Ya te digo, el baño perdía agua, goteaba todo al primer piso. Acá era un desastre, goteaba las clases llenas de agua. Ahora se arregló más o menos, pero como ven, solamente maquillaje. Nosotros como centro estudiante nos movemos y tuvimos que poner entre nosotros, pedirle a nuestra mamá, a nuestro papá, 10.000, 20.000 para comprar pintura, muchas veces pintar también la muralla del frente, porque por lo menos que esté ahí enfrente lindo, porque la realidad de acá adentro es un desastre. Muy bien, situación que pudimos observar de estas tres instituciones, o por lo menos dos instituciones que visitamos en el transcurso de esta mañana, en el caso de los alumnos de Juan Ramón Dalquis, que van a tener que dar clases bajo el tinglado hasta que se reestructure toda la estructura edilicia, valga la redundancia, de esta institución. Y valga la aclaración también que estos alumnos que se encuentran aquí en el patio del Congreso de la Nación están aquí porque su escuela ha sido inundada y hasta este momento todavía no está habilitada para concurrir a ese lugar. Por lo menos el Ministerio de Educación y Cultura asegura que están trabajando por esas instituciones y por otro lado también acerca de la provisión de kits escolares a las instituciones ya están completamente distribuidas a nivel país, lo informaban desde el MEC también, compañeros. Imaginamos que otras instituciones también tienen sus necesidades que a diario se va a ir por lo menos tratando de paliar por parte de las autoridades. Así están las cosas aquí en el Congreso de la Nación. Los chicos van a estar dando clases en las aulas móviles de este patio, compañeros. La información que tenemos, regresamos nuevamente con ustedes hasta estudios. Muchísimas gracias, Waldir, por mostrarnos estas realidades en 3 colegios de nuestra capital. Y recordemos en el caso de los niños, niñas y adolescentes desplazados, que se recuerda que la inscripción y matriculación es automática y gratuita, así que los padres pueden acercarse a la institución más cercana a su refugio para inscribir a sus hijos e automáticamente iniciar las clases. Y recordemos, en cuanto a infraestructura, que según datos del Banco Mundial, el Paraguay necesita más de 1.200 millones de dólares para revertir este índice, este déficit en infraestructura. Seguimos informando.